Pero este tema también es crucial, agradecerle mucho a Jorge el empeño de la organización, no solo de este evento, sino en general de nuestro centro de pensamiento de la Alianza Verde, que debe servirnos justamente como plataforma de ir puliendo y mejorando y generando también ideas para nuestra plataforma política común como Alianza Verde a lo largo y ancho del país. Muchos nos han dicho, yo creo que con algo de razón, que de Verde no tenemos sino el nombre y que tenemos que hacer un esfuerzo, digamos, mucho más serio y sólido por ganarnos ese nombre, además de cortar las chaquetas y en fin. Y yo debo decir, por lo menos en lo que a mí me corresponde, y es un poco lo que he visto, digamos, por lo menos en la bancada del Congreso y con mucha otra gente a lo largo y ancho del país, es que en la Alianza, digamos, hay unos pocos que realmente conocen mucho el tema, llevan muchos años trabajando, lo conocen a profundidad, tienen, digamos, un recorrido, si se quiere, intelectual en el tema muy claro, y estamos los demás, que somos la mayoría, que tenemos más ganas que conocimiento, que tenemos más, digamos, compromiso por comprender y promover el tema, pero que, digamos, nos hace falta mucho más estudiarlo y aprender. Si ustedes miran, por ejemplo, dentro de nuestra alianza, nosotros tenemos toda suerte de actores expertos en el tema de educación, por decir algo. Profesores, sindicatos, intelectuales, académicos, investigadores, realmente tenemos un curvo de gente que conoce muy bien ese tema y por lo tanto nos ayuda a plantear y organizar una plataforma ideológica al respecto. Lo mismo podría decir de otros temas, digamos, como descentralización, empezando por Jorge, digamos, que hay gente que le ha echado mucha cabeza a ese tema, que tiene propuestas muy concretas de diseño institucional político para manejar ciertas entidades, la descentralización, en fin. En este tema, pues tenemos más ganas que conocimiento, empezaría por decir. Y precisamente porque eso es así, por lo menos de parte de nuestra en la bancada, pues tratamos de hacer una propuesta, digamos, y es decir, bueno, ¿por qué no usemos este primer semestre? Mucha gente un poco nos jaló las orejas, pero quiero explicarles cuál es la razón. Mucha gente esperaba que nos estrenáramos en el Congreso con un gran debate sobre medio ambiente y minería. Pues la verdad es que no estamos preparados para hacer ese gran debate. Y si lo hacemos regular, pues lo que hacemos es hacerle más un daño al tema y a nuestra participación en el tema. Empezamos por educación justamente porque tenemos un gran conocimiento y preparación sobre el tema, y seguimos con el debate de posconflicto por lo mismo, porque si de algo sabe realmente esta organización es de paz y posconflicto. Tiene muchos protagonistas, conocimiento práctico, empírico, académico, etc. Pero decidimos usar este semestre entonces para pensar algunas ideas que yo quisiera compartirles, digamos. No me atrevería yo a decir de lo que sea la plataforma, digamos, ambiental del partido, no sería tan ambicioso, pero sí quisiera proponerlo como, digamos, un poco las ideas punta que deberíamos trabajar en el tema ambiental desde el Congreso en estos 3 años y medio que nos quedan. Eso quiere decir que el semestre entrante, porque ustedes sepan, cada bancada al semestre tiene como máximo 2 opciones de hacer debates en plenaria, que son los debates, digamos, más vistosos, que tienen mayor repercusión política, mediática, etc. El año entrante, digamos, no lo hemos decidido, pero asumo yo que seguramente haremos 2. Uno que viene preparando Jorge Iván Ospina sobre todo el drama de la región pacífica, digamos, comprensivo desde lo ambiental, pasando por lo social, el tema minero, en fin, sobre esa región en particular, y seguramente otro sobre estas ideas ambientales que quisiera discutir con ustedes hoy, que les pido desde ya que nos acompañen a través del Centro de Pensamiento a irlas puliendo, a irlas preparando, etcétera, porque buenas, malas o regulares las tenemos que tener listas para marzo, listas, porque ese es nuestro plazo, ese es nuestro deadline para estar preparados para dar un debate frente al país y dentro del Congreso. Entonces son seis ideas básicamente las que quisiera discutir. El tema del licenciamiento ambiental, sobre todo para la exploración minera, el tema de audiencias públicas y referendos ambientales, básicamente en general el tema de los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental,
mecanismos que, digamos, hoy están en serias dificultades, tienen una cantidad de amenazas, ¿no? De por sí son débiles y poquitos, y con todo y eso, digamos, un propósito central del vicepresidente Vargas es echarnos por la borda, ¿no? Porque él, el gobierno, el ministerio, etcétera, decidió que eso es un gran problema. Entonces esos mecanismos, digamos, de participación ciudadana en materia ambiental, no solamente hay que defender lo que hay, sino que hay que darle dientes a esos instrumentos para que realmente les sirvan a las comunidades para equilibrar el balance de fuerzas en la discusión que tienen, tanto con el gobierno nacional como con las empresas exploradoras. El tercer tema es un tema de regalías ambientales, un tema que le hemos estado echando cabeza, que básicamente busca que se reconozca, se valore y se compense a los municipios de Colombia por el patrimonio ambiental que poseen y por los servicios ecosistémicos ambientales que le ofrecen al resto del país. Hoy nadie le reconoce a los municipios eso, ergo los municipios no pueden vivir de eso. Ya lo explicaré con más detalle. El otro tema, que yo sé que es un tema grueso, que es dice Antonio con razón, la reforma a las CAR es un tema políticamente muy difícil, pero no por ser políticamente muy difícil no podemos dejar de tocarlo, pues porque es una piedra angular. Yo diría más bien que es un obstáculo angular a poder hacer cosas. Entonces toca ver por qué lado se le busca la comba al palo, pero digamos en general, no solo la reforma a las CAR, sino el Sistema Nacional Ambiental es algo en lo que debemos meternos. Y tal vez el tema más estructural es el de que en este país nunca hemos hecho en escala macro-regional, no municipal, sino regional o macro-regional, por lo menos a escala de las 5 grandes regiones de Colombia, que todos reconocen, digamos, desde el punto de vista geográfico, no se hace ordenamiento ambiental a esa escala. Y por lo tanto no se hace ordenamiento ambiental a partir de lo que le dice a uno cualquier experto ambiental que debe hacer, y es que el ordenamiento territorial se va a hacer a partir del agua y de las fuentes del agua. Y que según ese nacimiento, surgimiento y distribución del agua es a partir de ese recurso central que usted organiza el resto del territorio. Eso que es sentido común, que lo saben nuestros indígenas y comunidades ancestrales milenariamente, pues también lo saben los científicos ambientales, pero los únicos que no se han dado cuenta de eso son los políticos que toman decisiones en materia ambiental. Y por último, digamos, qué cosas meter en el Plan Nacional de Desarrollo, qué prioridades incorporar allí. Aunque está en ese orden, yo quisiera que nos vayamos hasta el final, hasta el punto quinto, porque yo creo realmente que ese es el orden en el que deberíamos dar esa discusión. Lo primero y lo más importante, yo sí creo, es forzar, y esa es una de las cosas que deberíamos pedir, yo les pido desde ya, que pensemos en concreto cómo meter unas disposiciones en el Plan Nacional de Desarrollo, que es una ley orgánica que ordena la acción del gobierno nacional en todas sus áreas durante 4 años, que pensemos cómo redactar unas disposiciones que le pongan al gobierno nacional la orden en un tiempo dado de definir las macrocuencas ambientales, criterios de ordenamiento ambiental y territorial a partir de ese nivel de macrocuencas, que sirvan como lineamientos a los que tienen que hacer ordenamiento debajo de eso. Por ejemplo, los municipios que hacen ordenamiento pero a una escala muy chiquita, que es su escala municipal, escala que por demás obedece a unas divisiones que no tienen nada que ver con el ambiente necesariamente, son divisiones político-administrativas por razones históricas, más o menos arbitrarias. Entonces, si quisiéramos abordar como queremos abordar, pensemos, digamos, si nosotros en estos años podemos elaborar y construir una propuesta ambiental nuestra, ¿por cuál tema base deberíamos empezar? Y nuestra propuesta en la conversación que queremos tener con toda la gente nuestra dentro del partido y quienes nos ayuden en este tema, aunque no sean del partido, es ayúdennos a pensar y a proponer y a incorporar por lo menos la tarea de que se debe hacer en este cuatrenio. Definir esas macrocuencas que más que bien están definidas, digamos, el Humboldt sabe, lo que pasa es que el Ministerio del Medio Ambiente no se ha enterado y el resto del gobierno tampoco, de que esas macrocuencas no son para hacer mapas. Esas macrocuencas son para hacer lineamientos de ordenamiento ambiental y territorial. Y segundo, que defina, digamos,
con qué criterios ambientales y a partir de, digamos, 5 grandes usos. Cuando yo digo macroordenamiento ambiental, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que el Plan Nacional de Desarrollo establezca que una tarea que tenemos que cumplir sí o sí en este gobierno es no solo definir esas macrocuencas, hacer su caracterización ambiental y territorial, sino dar unos lineamientos sobre los 2 grandes tipos de usos que puede haber allí, o 3 grandes tipos de usos que puede haber allí, digamos. Si uno los quiere super simplificar, puede haber usos de carácter urbano y puede haber usos de carácter rural. Y en los usos de carácter rural puede haber básicamente 4 tipos grandes de usos. O hay agricultura familiar o campesina, producción agropecuaria de carácter familiar y campesino, o hay agroindustria, o hay actividad minera energética, o hay zonas de conservación y producción de servicios ecosistémicos. Selvas, selvas húmedas, bosques, páramos, ¿no? Zonas únicas de conservación. Y hay una serie de temas, digamos, de otros usos urbanos, usos que de por sí ya la ley, un uso general, pero que la ley le permite a través de los planes de ordenamiento territorial que expiden los municipios, organizar. Entonces no nos vamos a meter en esa escala, porque esa escala, digamos, ya tiene una autoridad definida que es el municipio, un procedimiento definido para adoptarlo, ¿cierto? Unos plazos, en fin, esa no es nuestra preocupación. Nuestra preocupación con todo y que pueda que en los planes de ordenamiento territorial de los municipios todavía haya muchas cositas por arreglar, pero digamos, más que perfeccionar el ordenamiento territorial de escala municipal, lo que nosotros queremos es proponer y sacar adelante el ordenamiento territorial de escala regional y por cuencas. ¿Qué es lo que no se hace? ¿Qué es lo que está crudo? Y esa es como, ¿por qué queremos arrancar por ahí? Porque para nosotros esa es como la brújula. Así lo entendemos. Si logramos decir, mire, Colombia tiene estas, yo no sé, voy a dar cualquier número, 35 macrocuencas, esas macrocuencas tienen esta caracterización, dentro de esas cuencas están estas posibilidades de estos 4 usos grandes y los lineamientos de desarrollo general de estos 4 usos grandes, llámense servicios ecosistémicos o agroindustria o minería y petróleo o agricultura campesina, tienen estos lineamientos de desarrollo. Entonces hay como una mínima brújula común de que no es como pasa ahora, que más o menos es como la ley de la selva, literalmente. El primero que llegue, hágalo y haga más o menos lo que crea que puede hacer, excepto que le digan lo contrario. En el tema de minería eso sí que es un desastre, porque realmente lo que ocurrió en los últimos 10 años fue que básicamente cogieron el mapa entero de Colombia y dijeron, vea, todo esto puede ser un potencial minero, el que encuentre, hágalo. Siéntase con licencia para explorar, y cualquiera pues con 500.000 pesos y una cédula va y saca un título exploratorio. Y después eso se vuelve un negocio casi más de especulación del valor de ese título potencial que, digamos, un compromiso de hacer una exploración seria. Nuestro convencimiento, pero necesitamos su ayuda para pulirlo o para corregirlo si es que estamos equivocados, es que si queremos coger el toro por los cuernos, digamos, de este tema, tenemos que exponer sobre la agenda pública e incorporar sobre la acción pública y política que se haga ordenamiento territorial ambiental macro regional a escala de cuencas. Y que a esa escala se den lineamientos para estos 5 grandes tipos de usos. Lineamientos de exploración, de explotación y de desarrollo. Esos lineamientos generales hoy no existen. Entonces todo es casuística, todo es proyecto por proyecto, casito por casito, ¿no? Eso es lo primero que quisiéramos, digamos, poner en consideración. Vamos para adelante ahora. Eso es lo primero que quisiéramos poner en consideración. Ahora, si usted hace eso, si usted tiene macrocuencas definidas, la famosa reforma de las CAR y en general del Sistema Nacional Ambiental debe estar hecha en función de qué. Y debo reconocer que el Sistema Nacional Ambiental más o menos está hecho así. Más o menos está pensado para que tenga, por un lado, digamos, instituciones especializadas en diferentes tipos de actividades, ciertos institutos que hacen investigación científica, etcétera, otros que hacen regulación y que tienen además facultades regulatorias
sobre el territorio como las CAR y otros que operan política como el Ministerio. Digamos, el Sistema Nacional Ambiental está, digamos, funcionalmente dividido, pero el Sistema Nacional Ambiental no obedece a lo que acabo de decir primero porque no existe. Es decir, usted tiene este reconocimiento, ordenamiento macro del territorio y en función de ese ordenamiento usted crea una institucionalidad que debería estar a escala de Cuenca, que fue un poco la idea original de las CAR. Pero el problema de las CAR, más allá de las personas que están y los politiqueros que se las toman y etcétera, es que aún si todos fueran incólumes y maravillosos, si no hubiera pues ni un Jair Acuña de por medio con menos de la cosa, nada por el estilo, están diseñadas de una manera tal que unas competencias compiten con otras. Hay un conflicto de interés brutal dentro de la misma entidad, porque la misma entidad hace política, regula, licencia, vigila. Y entonces cuando vigila, ¿quién está vigilando? ¿Al privado? No, está vigilando su licencia, la que dijo que se podía hacer. Y si cuando está en la ejecución descubre, vámonos, que la embarró, pues lo que hace, su mayor esfuerzo de vigilancia está en demostrar que no la embarró, que la licencia estaba bien expedida. Entonces, es una entidad, digamos, muy poderosa, pero es un mal poder, porque es un poder hecho para tener una enorme cantidad de conflictos de interés dentro de esa entidad, que aún si estuviera gente incólume y científica y maravillosa, tendría enormes dificultades para poderlo hacer. Entonces, repensar el Sistema Nacional Ambiental es repensar entidades que, por un lado, den estos lineamientos por Cuenca, a los que me refería, lineamientos de desarrollo de cada uso, ¿cierto? Lo que es de protección se protegerá así, se puede o no se puede hacer esto, ¿cierto? Que genera instrumentos para aplicar esa regulación, llámese tasas de usos de agua, llámense licencias ambientales, instrumentos para que tiene una entidad, digamos, adscrita pero distinta, que ejecuta, y otra que no depende de ninguna de estas otras dos que vigila, con una especie de superintendencia por macrocuenca, por decir algo, cuya única especialidad no es decir ni cómo se regula el territorio, ni dar política, ni lineamientos, sino verificar si el que dio los lineamientos y el que los está ejecutando conforme a cómo se dieron. Esto no es un tema de expertos ambientales, sino de expertos en fiscalización del terreno. Reorganizar el Sistema Nacional Ambiental distinguiendo estos tres tipos de funciones en vez de pegar todo en una sola entidad como las CAR es fundamental para poder, creo yo, avanzar en el esquema que nosotros tenemos en mente de cómo organizar esto. Pues. A eso nos referimos con reforma al Sistema Nacional Ambiental. Eso, por supuesto, pasa por tocar las CAR. Si las CAR siguen siendo intocables, entonces simplemente habrá que buscar la manera de saltárselas, se los digo yo. Las CAR son muy poderosas, sin duda. El día que en el Congreso de la República, en asocio con los municipios, que todos viven histéricos de tener que regalarles por derecha una parte del predial a las CAR. Ahí tenemos 1.100 socios. No conozco el primer alcalde que no le enerve tener que regalarles esa plata a las CAR, ¿no? Para no recibir a cambio unos servicios específicos útiles. Si nosotros nos aliamos, les digo yo, con 1.100 municipios y creamos una cosa por dentro y por fuera del Congreso, las CAR son muy poderosas hasta el día que les quitemos el predial que les va derecho. Ese día son de papel. Ese día se les bajan los humos. Ese día tendrán muchas funciones, pero no tendrán la plata y si la quieren ejercer tendrán que producir. Quiero verlos, cómo la producen. Quiero verlos saber por la vía de tasas de agua y demás si son capaces de compensar lo que les representa el predial. Entonces la primera, creo yo, y más eficaz manera de meter en cintura a las CAR es asociarse con los municipios para recuperar el predial para los municipios. Y pensar otras maneras de financiar esas instituciones. Eso nos pondrá a las CAR, que son tan gallitos, en otro nivel de discusión. Sigamos para atrás. Y entonces, el Sistema Nacional Ambiental, aparte de recursos, digamos, como los que se contemplan hoy, digamos, el presupuesto general de la Nación,
¿cuál es el tema central que nos va a pasar? Que no hay ordenamiento. Yo creo que aquí hay, digamos, voy por problemas estructurales. Uno, que no hay ordenamiento territorial de escala macrorregional y ambiental. El poco que hay es una escala muy chiquita, que no nos ayuda a resolver cosas, que es el municipal. Segundo, que no hay una institucionalidad conforme a esas macrocuencas. Tercero, que la fuente de recursos, digamos, para vivir de esto, tampoco está bien pensada. Deben hacerles el siguiente parangón, no porque sea igual, sino por tener alguna referencia. Los municipios que tienen recursos no renovables, como la minería, como el petróleo, reciben una compensación por su exploración que se llama regalía ambiental. No entramos en la discusión de si se administran bien o mal o no, pero digamos, suena sensato. Esto no es el virreinato, esta es una democracia que si el gobierno central decide, digamos, autorizar la exploración de ese tipo de recursos no renovables, le reconozca a los municipios no solo, digamos, dos cosas que en teoría deberían pasar hoy, lo que es que no pasa, porque debe reconocer dos cosas: la compensación por los costos sociales y ambientales de explotar esa riqueza, y le debe compartir una parte de la riqueza que genera la exploración. La magia, la alquimia que ha hecho el gobierno nacional, es decir, esas dos cosas se van vía regalías. Para nosotros son completamente distintas. La regalía es solamente esta primera parte, es compartir con el municipio la riqueza que genera la exploración. La compensación debería venir por otra vía, entre otras cosas, fundamentalmente por la vía de los privados, que básicamente dicen, pero si yo hago procesos participativos y pago regalías, ya, salí de ese misterio. Pero más allá de eso, miren, si uno mira los municipios de Colombia, los que han estudiado tanto la descentralización como Jorge y otros, este país en los últimos 30 años, si nos ponemos a pensar, se inventó dos grandes fórmulas para construir Estado en el territorio, para salir de la guerra, para superar el conflicto armado, para distribuir mejor los recursos públicos. Pues, ¿no? En 1980, de cada 100 pesos del gobierno nacional, 90 se quedaban en 7 ciudades de Colombia. En 7. Los que se quejan hoy todavía tanto de la descentralización, les quiero recordar que eso pasaba hace apenas 35 años. En un país que tenía 800 municipios. 7 se comían 90 de cada 100 pesos del presupuesto nacional. Hoy en día tenemos 1100 municipios y mal que bien, con toda la centralización, Pérez, lo que usted quiera, por derecha, por diseño institucional, por lo menos 40 de cada 100 pesos que recoge el gobierno nacional se van a los 1100 municipios. Algo de lejos bastante mejor que lo que pasaba hace 35 años. Pero ¿por qué me refiero a este tema de la descentralización? Si ustedes miran, los gobiernos nacionales todos han tenido como la siguiente lógica. Nosotros tenemos un país desigual, desarticulado, con competidores armados en una enorme cantidad de territorio. Vamos a ensayar dos fórmulas. Dos fórmulas nos deben permitir ser un solo país. Dos fórmulas nos deben permitir salir de los competidores armados ilegales del Estado, construir instituciones en las regiones y tratar de cerrar las brechas entre las regiones y más periféricas y las regiones centrales. Y esas dos formas fueron, por un lado, la desmovilización de grupos armados ilegales. Vamos a desmovilizar un competidor, o varios, y la descentralización. Es decir, permitirle a la gente que elija sus autoridades locales, primero los alcaldes, luego los gobernadores, que reciban una porción sustancial, cada vez más sustancial, de los recursos que se recogen a nivel nacional, que recauden recursos propios, fundamentalmente ICA e IVA, que son los dos impuestos más grandes, que formen una burocracia y una tecnocracia local propia y que tengan, digamos, ciudadanía, sociedad civil, medios de comunicación local. Digamos que esa combinación de desmovilización, descentralización y fortalecimiento de la gobernabilidad debe producir, construir Estado y ciudadanía en las regiones y por lo tanto cerrar las brechas entre las regiones. Pues llevamos 30 años en esa fórmula y yo no quiero desconocer los méritos de la fórmula. La fórmula ha producido beneficios y a mí a secas me ponen a escoger
La Colombia de hoy con esas tres fórmulas, con la Colombia de hace 30 años sin esas tres fórmulas, de lejos la Colombia de hoy con todos y sus problemas es infinitamente mejor. Más democrática, mucho más eficiente, en fin. Lo que creo que también es, digamos, justo aceptar por la evidencia, no por la creencia, sino por la evidencia, es que a punta de esas tres fórmulas podemos demorarnos inercialmente 100 años más y no vamos a construir Estado en las regiones, y ellas mismas en sí no van a cerrar las brechas, ni territoriales, ni fiscales, ni sociales que hay en la región. De hecho, no lo han hecho. Yo los invito, seguramente los conocen ya varios, a ver el informe de movilidad y equidad social que acaba de sacar el DNP con la Universidad de los Andes. Las brechas sociales y regionales de Colombia son brutales. Hoy se han cerrado en nada, en unos cuantos puntos, en los últimos 30 años. El gran drama de un país como Colombia, además de la guerra, es que por ella y por otras razones, un joven, una mujer que nace en Chocó, de padres que no terminaron el bachillerato, no importa qué mérito individual tenga en la vida, el 70% de probabilidades es que será igual o más pobre que sus padres. Esa es la desgracia. Y un indígena que nazca en el sur, cuyos padres ni siquiera hicieron primaria, y me refiero a esos tres factores porque son los tres factores que más determinan inmovilidad social independientemente del mérito económico. ¿Por qué les he hecho todo este cuento? Porque yo creo que es hora de reconocer que no es que estemos en contra de esos tres instrumentos. Obvio que si podemos hacer desmovilización de grupos armados ilegales, lo seguiremos haciendo. Por eso apoyamos la paz. Por eso apoyamos el proceso de La Habana. Claro que no estamos en contra de la descentralización. Por supuesto ha traído beneficios importantes y no es cierto que la descentralización produzca más corrupción. Se roba infinitamente más en negocios del gobierno central que cualquier negocio de un gobierno local, solo por la magnitud de los recursos. Entonces ni estamos en contra de eso, ni estamos mucho menos en contra del fortalecimiento de la gobernabilidad local, de fortalecer ciudadanía, movilidad social, en fin. Simplemente reconocemos que esas tres cosas no son necesarias, no son suficientes, son necesarias pero son insuficientes para que podamos reemplazar a todos esos ilegales en el territorio. Primera propuesta. No basta con desmovilizarlos. Aquí está Jaime y Juan Antonio, y se desmovilizaron, y a fe que se desmovilizaron. Nadie ha tenido que perseguir al M20. ¿Cierto? Se desmovilizaron, pero lo que no logramos hacer ni la sociedad ni el Estado fue reemplazar al M19 donde estaban. Vayan a Santo Domingo, Cauca, y miren el papelito que firmó Rafael Pardo del M19. Le prometieron a Santo Domingo, Cauca y sus alrededores el oro y el moro. ¿Llegaron? No, lo que llegaron fueron las FARC, y la guerra sigue. En los procesos de paz siempre hemos dejado colgados de la brocha a los colombianos de las regiones. Mal que bien le cumplimos a los desmovilizados. Mal que bien. Digo mal que bien porque Antonio está vivo y Carlos Pizarro fue asesinado, por ejemplo. Así que mal que bien. Pero no le cumplimos a los colombianos de esa región. Y por otro lado, no nos hemos ocupado de entender, más allá de la descentralización como la hemos entendido hasta ahora, la caracterización de nuestros territorios. Y ahí vengo al tema de regalías ambientales. Nosotros tenemos 1100 municipios. Suponga usted, hagamos caso omiso de las dificultades de gobernabilidad, que hay unas mafias que se toman eso, de que el clientelismo perdura. Trate usted de competir, pues, un joven verde nuestro que se quiera lanzar de héroe por allá de concejal en Tierra Alta, y otra joven maravillosa que se quiera lanzar, pues, de alcaldesa en San Vicente del Caguán. Trate de competir, pues, contra las maquinarias locales, legales e ilegales de esos territorios. Es jodidísimo. Pero hagamos caso abstracto de eso por un minuto. Suponga usted que hubiera condiciones de gobernabilidad, que logramos desmovilizar a los agentes ilegales que hay en el territorio, y que si nombráramos a esa joven alcaldesa, ¿cierto? Esa joven alcaldesa en ese municipio, por ejemplo, La Macarena, ¿qué le dicen? Le dicen, mire, usted tiene que aprender a vivir en su territorio lo que usted tiene en su territorio, recaude ICA y recaude predial. Y resulta que el 90 y
5% del territorio de la Macarena no tiene ninguna probabilidad de cobrar ICA ni cobrar predial, ninguna. No tiene industria, la mitad de su territorio son parques nacionales, están exentos de predial, en buena hora están exentos de predial. Lo que no está declarado parque natural en todo caso tiene unas condiciones ambientales únicas. Lo menos que queremos hacer es tumbarlo pues para ir a poner una sede de Toto, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? 600 municipios de Colombia, si quisieran vivir del tipo de territorio que tienen, no pueden cobrar predial ni ICA, no pueden, así quisieran, así fueran pilos, así tuvieran un gran secretario de Hacienda, así tuvieran actualizado el catastro. Lo que tienen es patrimonio ambiental. Lo que tienen son ríos, selvas, páramos, zonas inundables que cumplen una función de amortiguación ambiental fundamental, sobre todo en condiciones de cambio climático. Pero resulta que nadie les paga por eso. Por eso en el desespero de cada alcalde, Sañita, ¿qué hace? Abramos huecos a ver si encontramos siquiera medio gramo de oro. Porque si pudiéramos explotar eso, recibiríamos regalías mineras. En cambio, si solo tenemos todo este verde tan divino, pues lo podemos contemplar, pero no podemos vivir de eso. Por eso nuestra propuesta es, sigo en el orden y retomo mi idea. Si tuviéramos ordenamiento, macroordenamiento territorial ambiental por cuencas, hubiéramos determinado qué usos son de conservación, como todos estos que acabo de mencionar, y a esos usos les determináramos unidades de medida de pago por los servicios ecosistémicos que esos usos producen, agua, aire, biodiversidad, y le pagáramos a los municipios por eso, pues los municipios podrían vivir de eso, y podrían vivir de, o proteger, conservarlo como su noción lo explica, o explotarlo, pero explotarlo en el sentido lógico, es decir, hay bosques que son perfectamente renovables, usted los puede explotar renovándolos. O sea, el problema no es cortar el árbol, el problema es resembrar, y usted a los 7 o 10 o 15 años vuelve y tiene el bosque. Hay otros árboles que son únicos, no podemos hacer eso. Esa es nuestra propuesta de regalías ambientales, que se compagina con lo que hoy en la legislación se llama pago por servicios ecosistémicos. Es que a los municipios se les reconozca, pero entonces usted ¿qué tendría que tener para poder hacer esto? Tendría que haber hecho ordenamiento territorial macroambiental, tendría que tener definido y caracterizado ese uso, y tendría que hacer, un poco como hizo Brasil o como hizo Costa Rica, definir unas unidades de medida de qué es lo que usted está pagando. Está pagando por área de hectárea verde de conservación, está pagando por CO2 capturado, está pagando porque hay diferentes unidades de medida. Hay que decir, por ejemplo, al Chocó le sirve 0 que le paguemos por CO2 capturado. La selva tropical húmeda del Chocó es única, es excepcional, es un patrimonio ambiental, captura muy poquito CO2. La naturaleza y el ecosistema que está allí cumple otras funciones muy importantes, de regulación del ciclo de lluvias, por ejemplo, de producción de agua, pero captura muy poquito CO2. Hay otras zonas de Colombia y otros tipos de bosques más interandinos, etcétera, que tienen una gran función de captura de CO2. Y en cambio no tienen una gran función de regulación de lluvias. Esto para decir que no hay un criterio único con el que usted pueda definir qué es lo que está compensando. Debe tener varios criterios. Pero debe establecerlos, cuantificarlos y pagarlos. ¿Pagarlos de dónde? Del presupuesto nacional general de la nación. Eso debe ser parte del SGP que va a los municipios, con lo que cuentan para poder, digamos, direccionarlo hacia la protección o generación de este tipo de territorio. Eso es lo que nosotros queremos proponer como regalías ambientales. De hecho, muy buena parte de las regalías mineras, sobre todo ahorita que nos va quedando la ripia, yo no sé por quién, alguien en algún momento convenció a este país contra toda evidencia de que éramos una potencia minera. ¡Pah! Nunca hemos sido y nunca vamos a ser. ¡Pah! Colombia es un hazme reír en las cuentas petroleras mundiales
o de mineras de cualquier cosa, es un hazmerreír. Es un bebecito, pues, que no representa ni el 1% de nada. Colombia no representa el 1% en nada. En ningún mineral que ustedes quieran, de escala mundial. ¿No? El petróleo menos. Esmeraldas. En esmeraldas un poquito. En esmeraldas un poquito. Pero digamos, alguien le vendió a este país ese carreta y además nos dijo que íbamos a poder vivir de eso más o menos al infinito. No nos duró mucho. La fiebre, la minería, no nos duró una década. No nos duró una década y ya se empezó a caer. Lo que sí tiene Colombia, en lo que Colombia es excepcional, única, ¿no? Es en patrimonio ambiental, en biodiversidad, y podría ser única si invierte en capital humano. Yo creo en la economía de mercado, ¿no? Yo creo en el señor Adam Smith, yo creo que hay que vivir de las ventajas competitivas de cada país, pero nuestra ventaja competitiva no es el oro, y nuestra ventaja competitiva no es el petróleo, no es que yo les tenga tirria, es que es un problema de análisis objetivo económico. Nuestra ventaja competitiva son estas tres cosas. Lo que deberíamos hacer en la ripia, pues, que nos queda de explotación mineroambiental, es tratar de pagar, trasladar casi buena parte de esa regalía minera a pago de regalía ambiental, entre otras cosas porque están en las mismas áreas generando fuertes conflictos. Eso es parte de lo que deberíamos hacer. Y esa es la tercera propuesta, digamos, en la que quisiéramos avanzar. Todo esto que acabo de decir, ustedes me pueden decir, uy, pero esto es demasiado macro, nos vamos a demorar 100 años en hacerlo. Suena muy chévere, pero es súper difícil, tocaría cambiar el chip ambiental de todo el mundo. Bueno, de eso se trata hacer el Partido Alianza Verde. De eso se trata hacer el Partido Alianza Verde, de que seamos capaces de pensar una plataforma robusta, pertinente, de largo plazo, que nos permita ubicar nuestras potencialidades y acciones en esa dirección. Si nos demoramos 4 o 8 años hasta que ganemos el gobierno nacional y cambiemos la política minero-ambiental, pues hemos esperado 60, podemos esperar 8 más. Pero lo cierto es que lo que sí tenemos que tener es esto elaborado, masticado, trabajado, estudiado, escrito, analizado, comparado, ¿no? No que se nos ocurra pensarlo solo hasta que tengamos la posibilidad de tener instancias de decisión en el Ejecutivo. Tenemos que irlo haciendo desde ya. Estas dos son cosas, yo diría, no menos importantes, pero un poco más puntuales, digamos, un poco más puntuales. Miren, a mí mucha gente me pregunta, y no lo digo por excusa, lo digo pues con franqueza. Mucha gente me dice, bueno, pero dígame cuál es la política ambiental del Partido Verde. Entonces yo, digamos, he tratado de resumir lo que les acabo de contar en 2 minutos para podérselo decir, pero decirle, vea, francamente no voy a decir cuál es nuestra política ambiental. Nuestra política ambiental es tener acción ambiental frente a la política minero que tiene el actual gobierno. Entonces, mientras la política mineroambiental de los gobiernos sea la riqueza mineroenergética es mi chequera, la del gobierno nacional, yo necesito esa chequera como sea, me la sacan como sea, y si eso genera costos ambientales y sociales para las regiones, pues de malas. Acabo de resumir las 500.000 páginas de política ambiental del gobierno nacional. Escritas muy bonitas, adornadas con toda suerte de epítetos de preocupación por el ambiente, el cambio climático, la sostenibilidad. ¡Pah! Les importa un pito echarse a este país por la borda, secar el agua, envenenar los ríos, les importa un carajo con tal de sacar esa riqueza, porque esa riqueza es 1 de cada 4 pesos del presupuesto del gobierno nacional. Y a los señores no se les ha ocurrido pensar cómo carajo la van a reemplazar. Cada vez más lo que hacen es dejarse arrinconar más en la esquina de que dependen de ella. Entonces, mientras esa sea la política y nosotros no estemos en el gobierno, y no importa si hacemos 10 debates en el Congreso, no la van a cambiar. Pues nosotros solo podemos hacer una cosa concreta: seguir haciendo los debates y las propuestas en el Congreso, 1, y 2, pararnos del lado de la gente a resistir en el territorio esa política. Punto. Punto. A ir a tantos paros, marchas, referendos, consultas, tomas, lo que sea,
que haga la gente para resistir en el territorio esa política. Se acabó la política del partido hoy. Esa es. No hay mucho más que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Y en eso ciertamente nos hace falta mucha más acción. En cada movilización ambiental que haya en este país, debería haber alguien de la Alianza Verde. Debería haber alguien que esté allí, conozca a la gente, la anime, aprenda, estudie, sugiera, pero que esté ahí. Porque ese es el único lugar donde nosotros debemos estar, ¿no? Acompañando y lo digo así de claro, acompañando a las organizaciones sociales que resisten en el territorio la tenaza del gobierno nacional que hace de lobista de las mineras y petroleras, acompañándola a resistir esa tenaza. Punto. Esa debe ser nuestra acción ambiental. No es producir papeles sofisticados. Para eso está el centro de pensamiento. El centro de pensamiento que nos ayude a producir conocimiento alternativo para cuando podamos influir o cambiar las decisiones. Pero el resto de nosotros, y sobre todo este año que es divino, ¿no? Que todo el mundo quiere ser candidato a todo, quiero ver esos candidatos en Piedras, Tolima. Quiero ver esos candidatos en Yopal, que lleva 3 años sin agua. Quiero ver esos candidatos en Amagá, defendiendo a los mineros, que son mineros artesanales, cuando no se hace nada contra los mineros criminales e ilegales. Allá es donde tenemos que estar, si queremos ganarnos el nombre. No se trata de producir un gran libro, se trata de hacer esa acción ambiental en el territorio. Y hay un par de cositas, 2 cositas concretas que creemos que podemos hacer, que vamos a tratar de incluir, de hecho, en el plan de desarrollo. Obviamente esto no va a ser fácil, pero los demás no son pendejos, tampoco se den cuenta, van a tratar de obstruirlo. Y es que los poquitos instrumentos de acción ciudadana, de participación ciudadana ambiental, son poesía. No son vinculantes. No son vinculantes. Entonces la consulta previa es eso, es consulta, no es vinculante. Déjenme decirles esto que a veces riñe contra mucha de esa gente a la que queremos ir a apoyar. Yo quiero decirlo en nuestra visión, por lo menos en la mía. Yo no creo que la vía de una consulta popular, caso por caso, municipio por municipio, frente a proyecto por proyecto, sea la mejor vía para decidir si minería sí o minería no. Nadie quiere tener un macroproyecto al frente de su casa o de su predio o de su finca. Yo que vivo aquí en la 59 con octava, ya que me digan que van a hacer una autopista de 8 carriles en la séptima, porque eso va a desembotellar los problemas de movilidad de Bogotá, yo voy a decir sí, muy importante, pero yo no quisiera estar al frente de una autopista de 8 carriles y claramente no quisiera que la autopista de 8 carriles pase por encima de mi casa. Es obvio que las afectaciones de cualquier obra urbana o rural, de infraestructura ambiental o infraestructura de movilidad o cualquier otro tipo de infraestructura genera grandes impactos y que no por eso se debe dejar de hacer. Yo por eso insisto en que nos hace falta una escala. ¿Dónde se debería decidir si minería sí o minería no en un territorio? ¿Dónde? Pues arriba, en el nivel de macroordenamiento ambiental por cuenca que decidimos. Habrá lugares donde se pueda hacer minería, no sin costos, no sin impactos, pero con impactos que no impliquen, por ejemplo, volarse un páramo y desecar un río, o aniquilar un bosque o una selva o un humedal, ¿no? O desecar un humedal que cumple, digamos, una función regulatoria, en fin. Pero eso tiene mecanismos de información y de validación con los que se puede tomar esa decisión. Exactamente. Estos mecanismos de participación ciudadana ambiental, suponga usted que eso existía, lo que pasa es que como no existe, queremos resolver todo abajo, proyecto por proyecto, casuísticamente. Pero supongan ustedes por un minuto que hubiera macrocuencas, ordenamiento territorial ambiental, regulación de esos grandes 5 usos, una institucionalidad, digamos, con menos conflictos de interés y capacidad para hacer cumplir esas normas en el territorio, y un acompañamiento con los POTS. Si eso fuera así, cuando venimos a la casuística de proyecto por proyecto, la minera X quiere explotar oro en este lugar autorizado para minería, ¿cierto? Y debe presentar, ¿por dónde arranca?
por una licencia de exploración. Solo para ver, digamos, si sí hay, si no, cuánto, cómo lo podría sacar. Esa actividad de exploración hoy no tiene licencia ambiental. Nuestra primera propuesta es, debería tenerlo. Debería ser un proceso mucho menos complejo y riguroso en el sentido, digamos, exigente, en el sentido de que todavía no se está haciendo, evidentemente no es lo mismo explorar que explotar. Entonces no estoy diciendo que les pongamos los mismos estándares, pero una cosa es que no tengan los mismos estándares y otra cosa es que no tengan ninguno para hacer la actividad exploratoria. Jorge Prieto, que no sé si tuvo la oportunidad de pasar por este evento, nuestro senador Jorge Prieto del Casanare, la sísmica, por ejemplo. La sísmica es netamente una actividad de exploración, no de explotación, en la actividad petrolera. No conozco el primer llanero que no deteste la sísmica y que no correlacione la sísmica con una serie de fenómenos que viven en su región, de reducción de la disponibilidad de agua, de eventual contaminación de aguas subterráneas, en fin. Yo no sé si eso pasa o no pasa, no tengo el conocimiento para decirlo, pero lo que sí creo es que si tuvieran licencia de exploración, pues habría unos estándares definidos para ir vigilando si los tiene o no los tiene, y si los produce, pues ver cómo los mitiga. Entonces, eso existía, esto no es ninguna novedad. La licencia para exploración existía y lo que hicieron fue borrarlas. Cuando decidieron pues que esto iba a ser California en 1900, ¿no? Que no, decidieron borrar. Hay que volver a poner, para mitigar, digamos, por un lado para mitigar, pero sobre todo, se los digo con franqueza, para que ese proceso de licenciamiento ambiental durante la exploración nos dé línea de base de información lo más acertada y actualizada posible para tomar decisiones sobre la explotación. Hoy no la hay. O dependemos de la versión de un solo actor, que es el interesado en explotar. Que obviamente siempre van a tratar de minimizar todo, ¿no? Sin opositor. Entonces, primero vamos a equilibrar, no vamos a depender de la versión solo de quien tiene el conflicto legítimo, no quiero decir que sea ilegítimo, pero conflicto de interés entre que obviamente si está explorando lo que quisiera es explotar. Y tendríamos más y mejor información para hacer la línea de base y el plan eventual de mitigación de explotación, si decidimos hacerlo. Hoy estamos bastante ciegos. Esa es una primera propuesta. Y la última. La última es, entonces supongan ustedes que tenemos licencia de exploración, se explora, tenemos información más fidedigna sobre el potencial de explotación que hay y una propuesta, o sea, va a venir alguien que dice que yo voy a explotar eso, lo quiero explotar, uno, pues por una razón obvia, ¿no? Porque va a ser rentable, de lo contrario no lo explotaría. Y esa rentabilidad la puedo obtener gracias a que estimo que hay X toneladas de lo que sea, que eso se puede extraer con la siguiente tecnología, que esa tecnología va a tener los siguientes costos, digamos, sociales, ambientales, voy a demandar tal trabajo, voy a tener estas zonas de afectación, voy a producir este tipo de impactos al usarla, y por lo tanto, como voy a generar esas afectaciones, este es mi plan de mitigación socioambiental, de mi proyecto. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que eso va a una... Si hay comunidades étnicas, que eso es una cosa, yo tengo pues por supuesto el mayor aprecio por las comunidades étnicas, indígenas, afros, pero a mí no me parece lógico, no veo por qué, para hacer exploración en territorios étnicos, si hay que hacer consulta previa, pero si somos los criollos, no hay que hacer consulta previa. Es que nosotros nos afectamos menos, tomamos menos agua, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Si es que la consulta no debería ser solamente un respeto a quien posee el usufructo de esa tierra, que es lo que tienen las comunidades étnicas, está muy bien, pero es que nosotros también somos ocupantes del suelo, es decir, que seamos criollos y mestizos no nos hace menos ocupantes del resto del suelo, ¿no? Entonces, ese mecanismo de consulta previa yo creo que hay que desvincularlo de ese contenido étnico, no
sentido de quitárselo a ellos, sino de extendérselo a los demás. Primero. Segundo, creo que debería darse por diferentes mecanismos de audiencia pública. Yo no creo que en una sola audiencia uno logre digerir la cantidad de información tan sofisticada que va en el plan de mitigación ambiental de cualquier proyecto, por chiquito o grande que sea. Pero digamos, las audiencias deben servir ¿para qué? Para informar y deliberar, ¿sí? Para que no sea el rumor ni la extorsión individualizada de lado y lado, hay que decir, de comunidades hacia las mineras o petroleras o de las empresas hacia las comunidades, porque basta con la firma del presidente de la organización y con que lo compremos a él salimos del lío. Entonces lo que proponemos es, hagamos audiencias, las que se requieran, de información, de deliberación, de aclaración, acordemos y pulamos en ese proceso de deliberación el plan de mitigación socioambiental de ese proyecto en particular. No estamos discutiendo si el proyecto se puede hacer o no, hay una norma por encima que permite que se haga, estamos discutiendo si sus impactos son mitigables o no y cómo. Y en vez de que eso se apruebe por el presidente del Consejo Étnico Comunitario o el de la Junta de Acción Comunal, mandemos eso a referendo ambiental popular. Porque es posible que usted pueda, digamos, aquí hay un problema de asimetría brutal, ineludible, digamos. ¿Por qué quiero mandar yo eso a consulta? ¿Por qué les propongo que lo mandemos a referendo? Por una razón muy simple, y es porque aquí va a haber inevitablemente asimetrías de conocimiento insalvables. Insalvables. Va a haber asimetrías de recursos económicos insalvables. Insalvables. No importa que nos inventemos, va a haber esas asimetrías. Y por lo tanto, la magnitud de esa asimetría indica la rentabilidad de una posible extorsión individual. Esa es la racionalidad económica. Entonces, si usted pone a decidir eso a los presidentes de las juntas, a los representantes de los consejos, a los presidentes de los cabildos, pues les está poniendo encima un yunque que pueda que lo superen, pues, porque son, digamos, seres excepcionales. Pero nosotros no podemos depender de que haya seres excepcionales, tenemos que tener diseños institucionales que nos permita ser seres mortales, comunes y corrientes, y en esa medida, digamos, mitigar los riesgos. Pueda que usted tuviera la capacidad de sobornar o influir indebidamente sobre 1, 2, 3, 4, 5, 10 personas. Pero si usted tiene que ir a voto de todos los habitantes, sí, me gusta más que sea referendo, porque si ese voto tiene que tener un mínimo de participación para ser válido, pero no es con que se aparezcan pues 3 mechudos y el resto no les contemos. Entonces, primero vamos a estar forzados a tomarnos las audiencias en serio, porque necesitamos que la gente entienda de qué se trata y qué está en posibilidad de votar. Entonces, nuestro incentivo va a ser a motivar la participación y no a reducirla, que podría ser una alternativa. Y segundo, esa votación y ese referéndum nos vuelve ese plan de mitigación no optativo, sino mandatorio. Mucha gente, yo tengo muchos amigos mineros, por supuesto, se aterran cada vez que yo digo. Pero ¿y qué pasa si no lo aprueban? Pues que tienes que proponer. Tienes que entender qué es lo que no está pasando ahí. Hay algo, digamos, que no está permitiendo que eso pase. Que la gente percibe que los costos van a ser más altos que los que tú dices, que los impactos van a ser mayores que los que tú estás exponiendo, que la manera como estás proponiendo mitigar esos costos socioambientales no compensa adecuadamente los costos que estás teniendo o no, y entonces vas a tener que incorporar esa información en tu propuesta de plan de mitigación hasta que pases el referéndum. Y pueda que uno tenga un límite de referendos que puede tener sobre un mismo proceso para que eso no sea una cadena al infinito de incertidumbre. Uno puede tener después de eso, diga usted, un mecanismo de validación posterior que vuelve a referéndum. Eso implica unos costos, sin duda. Eso implica unos costos logísticos,
eso implica unos costos para la registraduría, eso implica unos costos para la empresa, pero es que, y los costos que estamos teniendo hoy, ¿quién nos los está pagando? Los costos de conflictividad social, los costos de deterioro ambiental, los costos de mitigaciones chimbas que no mitigan nada, pero para cuando nos damos cuenta, la vaina ya está explorada, sacada, salida, comprada, o sea, ya, chao. Esos costos son enormes, y ahí volvamos al último que teníamos, a la primera salida. Esa es la diferencia de costos que podemos tener hoy. Es decir, quienes han hecho cálculos estiman que la degradación ambiental, digamos, de Colombia nos cuesta casi 4 puntos del PIB. 4 de cada 100 pulses de toda la riqueza que producimos. ¿Bueno? Y en cambio el presupuesto que destinamos a tratar de mitigar por diferentes vías institucionales, eso si uno coge todo el presupuesto del sector ambiental, es 0.09. ¿No? Entonces tenemos que tratar de cerrar. Nos va a costar una parte a nosotros, debo decir, nos va a costar una parte a nosotros como sociedad, una parte a nosotros como impuestos al Estado para poder hacer estas cosas, y nos va a costar una parte a recursos de las empresas para hacer esto. Pero creo que vale la pena. Esa es un poco, digamos, aquí estamos tratando de construir una visión de corto y largo plazo en los desafíos ambientales de Colombia desde nuestra óptica de la Alianza Verde, y estamos tratando de construir, más que de construir, de ejercer una acción política ambiental. La acción política ambiental es pararnos del lado de la gente, punto, y acompañarla, y aprender, y movilizarla, y seguir haciendo consultas como las de Piedras, que nos las declaran no vinculantes. El procurador puede dar misa, pero lo cierto es que la Global Ashanti no ha podido hacer esa exploración, no importa cómo la declaran. Y no va a poder pasar por encima de la gente así la hayan declarado no vinculante, a menos que hagan una masacre, y no lo van a poder hacer. Luego, más allá de la leguleyada de si fue vinculante o no, esa acción social ambiental tuvo un efecto y es útil. Y tenemos que tratar de seguir haciéndolo. Entonces, 2 tareas para terminar. Hacer acción socioambiental, y esto no es hacer grandes estudios, esto es pararse del lado de la gente en cada conflicto ambiental. Y la tarea es larga, ¿dónde está el mapa de conflictos ambientales? La tarea, como ustedes verán, no es mínima, así que los invito a salir del salón, escoger un punto de esos y irnos para allá, ¿no? Porque los puntos de conflictividad ambiental son a lo largo y ancho del país, ¿no? Yo casi que quisiera, por Centro Verde, que vamos a hacer para las elecciones del año entrante, ponerle casi un checklist a cuántos puntos de conflicto social ambiental fue, ¿no? Y a cuántas comunidades acompañó y en qué está ese proceso. Eso es como casi que requisito para el aval. Por un lado esa acción socioambiental, y por otro lado trabajar en estas 5 ideas gruesas, desde unas más de corto plazo, como el tema de la consulta del referendo ambiental, la licencia de exploración, hasta las otras 3 más gruesas de ordenamiento territorial